Chapman en Tucson, Arizona. Jaime Losh es un escéptico de la teoría Orfeo. Mm.
Bien, buenos días, chicos y chicas. Entonces, hoy día vamos a empezar la clase, pero vamos a continuar con la clase de fisiología. Ya. Habíamos estado viendo el tema de la fisiología del aparato reproductor femenino. Ahí habíamos quedado, habíamos hablado de lo que es la menstruación, la menarca, ¿no? La primera menstruación, lo que es la menopausia y lo que es el climaterio. Habíamos quedado en ese punto de ahí. Ya, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual, ya cómo se controla la parte hormonal que regula el ciclo menstrual. ¿Ya? Bien, entonces, espérenme un ratito, vamos. Bien, entonces el ciclo menstrual ya es el periodo que existe entre el primer día de la menstruación de una mujer y el día anterior a la siguiente menstruación. Ya fíjense, dice el día anterior, no el primer día de la siguiente menstruación. ¿Ya? Lo que hay que tener en cuenta acá es que son días contados, ya no son días calendario, porque ahí es donde generalmente se equivocan, ya al tener en cuenta el calendario, ya son días contados. Bien, entonces para eso lo que tengo que hacer es anotar la fecha del primer día de la menstruación, contar hasta la siguiente menstruación y dejar de contar el día anterior a la siguiente menstruación, ¿ya? Cuando viene la siguiente menstruación, lo tomamos el primer día como día 1 del siguiente ciclo, ¿ya? Y vamos a contar también esos días, también hasta el día anterior del ciclo siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Para tener un ciclo lo más perfectamente posible, se necesita tener el conteo de por lo menos 6 ciclos, ¿ya? Sin embargo, tal vez con 3 ya podemos obtener, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Vamos, como les decía, a contar. Vamos a hacer aquí una línea de tiempo. Vamos a suponer que esa es una línea de tiempo. Y vamos a poner las menstruaciones con color rojito, así con rayitas. Ya, pongámosle que ahí vino una menstruación. Aquí vino otra. Ponle esta más cortita, ponle ahí un poquito más larga, así, ¿ya? Entonces, cada rayita sería una menstruación. Bien, entonces, lo que hacemos es contar días. Aquí vamos a suponer que hay días entre medio de eso, ¿ya? Bien, entonces, este sería el primer día de este ciclo, ¿ya? Este también, el primer día del siguiente ciclo, el primer día del siguiente y así sucesivamente, ¿no? No se olviden cada menstruación, el primer día es el primer día de ese ciclo. ¿Ya? Entonces, el primer día de cada ciclo.
¿ya? Ahora se cuentan los días ahí y supongamos, vamos a poner en azulito el último día del ciclo, que sería, no se olviden, el día anterior a la menstruación del ciclo siguiente, ¿no? Entonces, el día anterior de acá será el último día. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Ya. Entonces, este sería el último día de ese ciclo, de ese otro, el último día, de este acá, el último día de ese ciclo, el último día y el último día. ¿Ya? Vamos a poner ahora los días, más o menos, como decía, que pudiesen ser, como el cálculo, como lo estaba mencionando. ¿Ya? Bien, supongamos que en este ciclo, el primero, tuvo, pongámosle, 26 días. Vamos a poner 26. Este aquí fue un poquito más corto, pongámosle que tuvo 24 días. Este fue 25. Este también 25. Y este pongámosle 24. Bien, entonces contamos los días desde el primer día de la menstruación hasta el día anterior. Ya como ven, nunca es como reloj, así a los 28 o a los 27 calitos. Siempre va a variar con uno o varios días. ¿Ya? Se considera regular cuando la variación no es mayor a 3 días. ¿No? En este caso, por ejemplo, como ven, entre ninguno de los ciclos hay un aumento o una disminución mayor a 3 días. Por lo tanto, este es un ciclo regular, ¿ya? Tiene su menstruación de forma regular. Y para obtener el número preciso del ciclo, se saca un promedio de estos números de acá. Ya vamos a sumar obviamente 26 más 24, 25, 25 más 24 y lo dividimos en este caso entre 5, ¿no? En este caso nos va a dar más o menos 25, ¿ya? Entonces, ya, ustedes pueden calcular si quieren, pero vámonos que me da 25. Entonces, para esta mujer, su ciclo es de 25 días. Ya, podemos tal vez alargarlo y cuanto más tiempo, más precisión tenemos el ciclo. ¿Ya? O sea, cuanto más tiempo se controla. En este caso serían 5 ciclos. ¿Ya? Ahora, ¿no? Esos ciclos de 25 días. ¿Ya? Vamos a apartar ahora eso. Vamos a hacer otra línea de tiempo aquí abajito. Bien, pero esta vez solamente vamos a representar el ciclo promedio, que es el que hemos sacado, ¿no? El primer día acá y el último día acá. Ya hemos hecho que este ciclo tiene como promedio 25 días. Entonces, este sería el día 1 y este sería el día 25. Ya, ahí está. Bueno, entonces, ese sería el ciclo para esa mujer que pudiésemos haber hecho acá. ¿Ya? Entonces, ese es su ciclo menstrual. ¿Ya? Se debe esperar que le venga su periodo, por lo tanto, cada 25 días, pudiendo variar con 1 a 3 días. Eso significa que para esta mujer puede venirle desde el día 22 hasta más o menos el día 28, contando dentro de su ciclo, ¿no? Entonces, es lo esperable para esta mujer, ¿ya? Bien, una vez que tenemos el ciclo base,
Lo que se debe hacer ahora es sacar la fecha probable de ovulación. ¿Ya? La fecha probable de ovulación. Esa fecha, la fecha probable de ovulación, se calcula sacando la mitad del ciclo exactamente. ¿Ya? Bueno, 25 dividido entre 2 me va a dar 12,5, pero vamos a redondear a 13. ¿Ya? Entonces, vamos a marcar esa fecha, ¿ya? A la mitad del ciclo, ya que eso sería para este ciclo el día 13, ¿ya? Esta fecha se le va a conocer como fecha probable de ovulación. Ya lo vamos a poner aquí sus siglas. Fecha probable de ovulación. Se le llama así porque es la fecha que se espera que ovule. Sin embargo, pudiese fallar con 2 días, ¿ya? Pero esta es nuestra fecha que sirve de marca, ¿ya? Bien, al hacer eso, me divide al ciclo en 2 partes, como ven. La parte antes de la fecha probable de ovulación y la parte posterior a la fecha probable de ovulación. A esta primera parte se le conoce con nombre de fase folicular. Ya os voy a explicar después por qué se llama fase folicular. Ya sería la fase folicular. Vamos a abreviar FF. Ya, y la segunda mitad del ciclo se le conoce con nombre de fase lútea. Que también os voy a explicar después por qué se llama fase lútea. Ya, entonces esta sería la fase lútea, la segunda mitad. Y entonces están viendo el ciclo, actualmente están viendo que se compone por lo que es la fecha probable de ovulación, la fase folicular y la fase lútea. ¿Ya? Bien, dentro de esto se calcula el ciclo fértil. ¿Ya? El ciclo fértil es el periodo en el cual hay alta probabilidad de embarazo, ¿ya? De que ocurra la concepción, ¿ya? Eso se calcula restándole 5 días a la fecha probable de ovulación y se le suma 4, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta que la fecha probable de ovulación, en este caso, de esta paciente, es el día 13, esto tenemos que descontarle 5. ¿Ya? Entonces, 13 menos 5, 8. Ya pongámosle por acá. Ese sería el día 8. Y le vamos a sumar 4, ¿no? Sería hasta el día 17. Pongámosle hasta acá. ¿Ya? Entonces, todo ese tiempo, desde el día 8 hasta el día 17, es lo que se conoce como fase fértil. ¿Ya? Entonces, desde el día 8, este ejemplo, hasta el día 17. ¿Ya? Bien, eso significa que en esos días, entre el día 8 y el día 17 de esta mujer, ya la probabilidad de que se embarace y en el transcurso de un año, teniendo relaciones sexuales en esos días, su probabilidad de embarazo es del 96%. ¿Ya? La probabilidad de que se embarace teniendo relaciones sexuales en estas fechas en el plazo de un año. Ya, por si acaso, cuando hacemos estadísticas, se calcula a un año. ¿Ya? Porque hay que tener en cuenta algunos datos, ¿no? No siempre van a tener relaciones sexuales esos días. Segundo, no todas las concepciones terminan en un embarazo, ¿ya? Es más, de cada 10 concepciones, solamente 1 a 2 terminan con embarazo. Significa, de cada vez que se une el espermatozoide con el óvulo, de 10 veces que pasa eso,
solamente 1 o 2 veces consigue un embarazo. ¿Ya? Eso se debe a varios factores. Por eso calculamos a un periodo de 1 año cuando hablamos de fertilidad. ¿Ya? Bien. Sin embargo, obviamente, si una pareja tiene relación esos días de forma ocasional, su riesgo obviamente es bastante elevado, porque ese dato que os doy es un dato estadístico. ¿Ya? Ahora, el riesgo de embarazo, ya, o la probabilidad de embarazo, no llega nunca a 0. ¿Ya? Este 96% que estamos poniendo acá es desde el día 8 hasta el día 17. No se olviden. ¿Ya? Vamos a remarcarlo con flechitas así y así, ¿no? Bien. A partir de estas fechas, hacia adelante o hacia atrás, ya la probabilidad de embarazo va reduciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el día 8 hasta el día 1, ese porcentaje va bajando, ¿ya? Va bajando, ¿ya? Vámonos que aquí a la mitad de esto, esa probabilidad está cerca al 30%. Así, ya estamos calculando ahí. Y cuando llegamos al primer día de la menstruación, esa probabilidad reduce al 0,1%. ¿Ya? Eso significa que una mujer teniendo relaciones sexuales en los días de su menstruación durante 1 año tiene una probabilidad de embarazarse de 0,1. Eso significa 1 de cada 1000 mujeres pudiese embarazarse, ¿no? Si tuviese ese tipo de actividad. ¿Ya? Y lo mismo, yendo hacia la otra dirección, también va reduciendo, ¿ya? Sin embargo, este lado reduce más que al otro lado, ¿no? A la mitad, generalmente estamos hablando de un 10%, ¿ya? Y el día anterior a la siguiente menstruación, ese día 25, ya en este caso, el porcentaje baja a 0,0001, ¿ya? Eso significa 1 de cada 100,000 mujeres, ¿no? Eso es un número bastante pequeño estadísticamente hablando, ¿ya? Bien, eso significa, como les digo, que la probabilidad nunca desaparece, ¿ya? Lo que pasa es que la ovulación no siempre es precisa. Ahorita les voy a explicar cómo se hacen estos cálculos. Ya pudiese a veces adelantarse bastante, incluso hay mujeres que pueden estar ovulando cerca de los días de su menstruación, por eso se pudiesen embarazar, o más hacia el otro lado. Sin embargo, como ven, es más difícil posterior a esta fecha. O sea, si una mujer pretende no embarazarse, los días más seguros que ustedes quieren son los días anteriores a la siguiente menstruación, ¿no? Porque bien viene la menstruación, a partir de ese punto, su probabilidad va a ir aumentando progresivamente. Y cuanto más se acerque a estos días, la probabilidad es mayor. Una vez que pasa estos días, la probabilidad va reduciendo otra vez, ¿ya? Bien, entonces no se olviden que son probabilidades, no significa una regla y en ningún caso en 100%, ¿no? Bien, entonces así calculamos. Ahora, ¿por qué se saca eso de 5 antes de la fecha de ovulación y 4 después? Tiene que ver con lo que es la tasa de falla de la fecha de ovulación y lo que es el tiempo de vida de los gametos, ¿ya? La ovulación puede fallar con 2 días, ¿ya? Lo más probable. ¿Ya? Eso significa que de ese 13 pudiese que se adelante 2 días o se atrase 2 días. Ese es el punto máximo de juego en lo que es la fecha probable de ovulación, ¿ya? Eso significa que de ese 13 ya tengo que descontarle 2 días hacia abajo y 2 días hacia arriba, ¿ya? Ahora, el espermatozoide puede vivir dentro de la mujer por 3 días, 72 horas, ya 3 días. Entonces, por eso, hacia atrás les contamos 5. 2 días, por lo que puede fallar la ovulación,
y 3 días por lo que vive el espermatozoide, ¿no? Pues ustedes se dan cuenta, si una mujer tuviese relaciones, en este caso, el día 8, ya, y ovule el día 11, ¿no? Pongámosle acá, pongámosle que se adelantó la ovulación, se va a embarazar porque, como ella tuvo relaciones sexuales el día 8, los espermatozoides están vivos hasta el día 11. Y justamente ese día ovuló. Los espermatozoides pueden encontrarlo rápidamente al óvulo. ¿Ya? Entonces, como ovuló ese día, se embarazó. ¿Ya? Por eso contamos 5 hacia atrás. ¿Ya? Hacia adelante, también 2 días, por lo que pudiese fallar la ovulación, y 2 días, porque es el tiempo que puede vivir el óvulo. El óvulo puede vivir 48 horas, 2 días. Y entonces, pongámosle que esta persona se retrasó con los 2 días, pongámosle, eso dice del 13 al 15, pongámosle, y ovuló ese día, pero tuvo relaciones sexuales recién el día 17, ¿ya? Pero el óvulo permaneció vivo hasta ese día, ¿ya? Y por eso se puede embarazar, ¿ya? Entonces, por eso calculamos 5 atrás, 4 adelante, ¿ya? Pero tengan en cuenta que esto que estoy poniendo acá es un dato fisiológico, ¿ya? Cuando ustedes vean métodos de anticoncepción, van a ver que a esto incluso le suelen aumentar 2 días, ya, ese lado y este lado 3 días. Eso porque son 2 días que todavía la probabilidad está alta. Aquí están viendo que les dije 96. Si vamos bajando acá, un día antes estaríamos por 90, por decirle, luego en 80. Entonces, todavía los niveles de probabilidad son todavía altos, ¿ya? Aun cuando fisiológicamente es este periodo el que estamos dibujando acá, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, así elaboramos lo que es un ciclo menstrual, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, la pregunta que me hacía su compañera de ayer, ¿no? Te decía si puede menstruar 2 veces en un mes. Ya, pues decía que es importante sacar el calendario. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes ven, ella tiene ciclos de 25 días. Entonces, seguro va a menstruar 2 veces en un mes, porque el mes, ¿cuántos días tiene? Normalmente tiene 30 días, ¿ya? Entonces, pongámosle que esta mujer le dio su menstruación el 2 de agosto, pongámosle. Su siguiente menstruación, ¿cuándo va a ser? Ya, será más o menos el 27 de agosto. Entonces, están teniendo 2 menstruaciones en un mismo mes. Pero es normal, ¿ya? Porque, como están viendo, no tomamos en cuenta calendario, sino días contados. ¿Ya? Hay que contar. Ahora, pudiese que tengamos ciclos más largos, porque acuérdense que los ciclos normales, que creo que, lo digo acuérdense, pero creo que me olvidé explicarles, los ciclos normales son los ciclos que van desde 21 días hasta 35 días. ¿Ya? Eso es considerado normal. ¿Ya? Entonces, una mujer que tenga ciclo de 25 como el de acá, está normal. ¿Ya? Pueden que tenga 21, todavía es normal. Menos de esto, ya hay alguna anomalía. Y más de 35 también. ¿Ya? Entonces, puedes tener una mujer, pongámosle que tenga un ciclo de 32 días. Entonces, esa mujer, por ejemplo, va a tener meses que no va a tener su menstruación, porque obviamente es un periodo más largo. ¿Ya? Bien, a ver, en caso de una mujer menstrue, ¿qué dice? 2 veces al mes, con la diferencia de una semana y media o 2, son 14 días. ¿Ya? Bueno, eso, si ha sido siempre así, eso no es considerado una patología, pero si ha sido, o sea, si antes de eso tenía periodos normales y ahora le está pasando eso, le está pasando los periodos más cortos, estamos hablando de 14 días, entonces ya hay que averiguar qué tipo de alteración hormonal está teniendo. Son periodos muy cortos, 14 días es muy poco,
¿ya? A menos que haya estado tomando algún tipo de medicamento anticonceptivo, etcétera, porque, por ejemplo, cuando toman la tableta el día después, es normal que se adelante, ¿ya? También hay que tener en cuenta que a veces pueden haber embarazos que se abortan en la primera semana, la segunda semana, de forma natural, por si acaso, y la mujer a veces ni se entera que eso es un aborto, simplemente le viene como un periodo más doloroso y se adelanta. Entonces, habría que ver qué más pasó en ese caso que me están preguntando ya sobre periodo entre 2 semanas. Si es uno solo que ha pasado así, habría que ver otros datos. Si siempre es así, desde la primera menstruación es considerado normal. Pero si no, hay alguna alteración hormonal que habría que investigar. Si está dando lactancia, siempre el periodo es irregular. Incluso durante los primeros 6 meses después del parto, sea cesárea o normal cualquiera, mientras esté dando lactar, puede que no haya periodo, ¿ya? Ahora, pudiese también aparecer, eso no es una regla fija, pero generalmente durante la lactancia el periodo va a ser irregular, generalmente con tendencia a atrasarse o ser más espaciado, ¿ya? Cuando ya deje de lactar, se va a ir normalizando en los siguientes 3 a 6 meses, ¿ya? Siempre y cuando su periodo haya sido normal también antes, ¿no? Llega a 6 días y otro mes a 4 días. Sí, es considerado normal. Ya, el periodo puede variar desde 3 hasta 7 días. No hay ningún problema. ¿Ya? Puede ser que un mes dure 3, otro 5, así, ¿no? Pero entre 3 y 7 días. Ya si se prolonga más de 7 días o es menos de 3, ahí sí debemos pensar que hay algo. Mientras tanto, es normal, ¿ya? No hay que preocuparse por eso, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? También es normal la variación de las características del color de la sangre, de la menstruación, ¿ya? A veces también puede ser más fluido, ¿no? Más transparente o amarillento. El olor, bueno, el normal de la menstruación. Ahora, si empieza a tener un olor fétido, ya hay que preocuparse de procesos infecciosos, ¿no? Y en ese caso también hay que saber si hubiese flujo, ¿no? Antes, o sea, en el periodo entre las menstruaciones, ¿no? Si está botando algún tipo de secreción amarillenta, blanca, cualquier tipo de secreción, y peor si hay un mal olor, ¿no? Porque el olor de la menstruación debe ser su olor nomás que es sangrecita con un olor bastante típico, ¿no? Que tiene la menstruación. Pero si esto ya está teniendo un olor diferente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, olor a pescado, eso indica un tipo de bacteria que es la Gardnerella vaginalis, ya que puede estar produciendo un proceso infeccioso, ¿ya? Eso sí, habría que tomarse en cuenta, ¿ya? Pero en cuanto al color, es normal que varíe, ¿ya? Incluso la consistencia a veces puede ser un poco más espesa, como coágulos, y a veces también más fluida. No hay ningún problema mientras, como les digo, no tenga mal olor, ¿ya? O no produzca dolores antes o después de la menstruación. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay color de secreción normal. Ya cualquier secreción es patológica. Ya la única que es cerca del día de ovulación pudiese haber un pequeño flujo transparente, ligeramente mocoso, ¿no? Alrededor del día de la ovulación. Pero después, durante el resto, no debe haber ningún tipo de secreción, de ningún color. Cualquier color es anormal. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si una mujer está teniendo ese tipo de secreciones, lo que hay que hacer es hacer un Papa Nicolau, ¿ya? Para que en el Papa Nicolau nos reporte qué tipo de bacteria, ¿no? Incluso yo les suelo pedir, junto con el Papa Nicolau, un cultivo de secreción vaginal para poder
determinar qué agente patológico es el que está ahí afectando, ¿no? Como les digo, peor si hay dolores, debe generar preocupación. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Se va a cortar en segundos para que nos vamos yendo a la otra sesión. Y eso que está en la pizarra se va a borrar. Así que vamos a hacer otro de nuevo a la vuelta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vayan saliéndose. Vámonos a la otra sesión. Ya vayan entrando para que si entremos más rápido antes que se corte.